7 de la noche en punto. Este lunes festivo llega cargado de información, historias e investigaciones en Noticias RCN. Estos son nuestros titulares. Son 12 los menores que murieron en bombardeos en el último mes y medio y que habían sido reclutados por grupos criminales. La cifra la confirmó el presidente Gustavo Petro. Este tema requiere análisis y en minutos se los mostramos. Ya están libres los 5 soldados que habían sido secuestrados en Arauca. Los uniformados serán llevados a que les realicen chequeos médicos. Extorsión, acoso y maltrato psicológico. Estas son algunas de las denuncias contra el actual presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá. Esta noche revelamos estremecedores testimonios que había en el celular de alias El Viejo, uno de los acusados del homicidio de Miguel Uribe. Tenemos fotos que encontraron las autoridades y hoy se las revelamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Siete de la noche, 1 minuto. En Colombia se sigue hablando con fuerza del bombardeo en el que murieron 7 niños. Sí, 7 menores que no podemos olvidar que estaban allí porque fueron reclutados por la guerrilla. Pero es que esta noticia dio varios giros hoy, en primer lugar, porque se conoció que en otros bombardeos murieron más menores. Y en segundo, porque ya hay un pronunciamiento de la justicia penal militar. Giovanni, buenas noches. ¿Qué fue lo que dijeron? Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Usted muy bien lo ha dicho. Todo tipo de reacciones y de noticias ha generado esa decisión del presidente Gustavo Petro de los últimos 3 bombardeos que han ocurrido en departamentos como Guaviare y Arauca, en el que en principio murieron 7 menores de edad. Y digo en principio, Paola, porque en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que ya no son solamente 7, son 12 los menores que han muerto en estos campamentos que han sido bombardeados en las últimas horas. Y a propósito de esto, la Justicia Penal Militar anunció la apertura de una investigación por el campamento bombardeado en el departamento del Guaviare. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la Justicia Penal Militar va a investigar a todos los militares que participaron activamente en cómo se tomó la decisión para bombardear precisamente ese campamento en el departamento del Guaviare. Consultamos precisamente con analistas, Paola, para ver cuáles son las implicaciones entonces con respecto a esta apertura de investigación de la Justicia Penal Militar. En la ejecución se tuvieron en cuenta las normas humanitarias y cómo éstas operan de forma simultánea con los derechos humanos y claramente lo que sucedió posteriormente con todo el recaudo de evidencias en el lugar de los hechos. Este anuncio de la Justicia Penal Militar, pues simple y llanamente cobija a los miembros de la fuerza pública por competencia. Giovanni, gracias. Y es que miren, esta situación ha generado un tire y afloje entre 2 personalidades. El presidente Gustavo Petro por un lado y de otro está la defensora del pueblo, Iris Marín. Paula, buenas noches. Cuéntanos por favor qué dijeron ambos. Paola, así es, un tire y afloje bien tensionante en redes sociales, exactamente a través de la cuenta de X. El primero fue el presidente Gustavo Petro, quien reiteró que las acciones y los bombardeos van a seguir si siguen las acciones ofensivas por parte de estos grupos armados y que todo está pegado al derecho internacional humanitario. Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se han reducido un 34% el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país. Lo denunciaré a la Corte Penal Internacional. Y lo decíamos, hay otra parte, también la defensora del pueblo se pronunció. ¿Qué fue lo que dijo? Pues mire, la señora Iris Marín aseguró y le insistió al presidente que cese estos bombardeos cuando tengan información de que hay menores de edad en estos campamentos. Ella enumeró incluso muchos de los operativos donde han resultado fallecidos estos menores. Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió un menor de edad. Igualmente, en un bombardeo que se llevó a cabo en Puerto Santander el pasado 1 de octubre en Amazonas, murieron 4 adolescentes, una mujer y 3 hombres. Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar desaconsejan estas operaciones.
Pues el presidente Petro, Paola, volvió a responderle a la defensora del pueblo asegurando que si se suspenden estos bombardeos, las Fuerzas Armadas o los grupos armados van a aprovechar para seguir reclutando a los menores de edad. Esto fue lo que dijo. Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditará a la DIH. Pues a Paula, gracias también por esta información. Y la que viene sin duda es una buena noticia, porque después de una semana los soldados que habían sido secuestrados en Arauca, los 5, ya están libres. Aquí les traemos el informe de cómo regresaron a la libertad. Hace 8 días, cuando los soldados profesionales André Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval iban a sus casas, fueron secuestrados por el ELN en las vías Arauca. Luego de una semana en cautiverio, una intervención humanitaria liderada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales permitió la liberación de los uniformados, quienes fueron transportados hasta instalaciones del batallón para recibir valoración médica. Fueron días de incertidumbre en los que familiares de los soldados esperaban buenas noticias. Finalmente tendrán la oportunidad de reunirse con sus seres queridos. Y mientras celebramos esta noticia, igual seguimos acompañando a las familias de los policías que permanecen secuestrados. Me dirijo a todas las mamás que tienen la alegría esta tarde de estar recibiendo a sus hijos. Como ellas, yo también quisiera hacerlo, porque lleva hace 4 meses que mi hijo está secuestrado por el ELN. Y también les pido al ELN que así como tuvieran un gesto de humanidad para entregar a esos muchachos, yo quiero también al mío. 7 de la noche, 7 minutos. Mucha atención, porque el presidente Donald Trump dijo que le gustaría acabar con las fábricas que producen cocaína en Colombia. Pese a su pronunciamiento, señaló que esto no significaba que ya estuviera tomando acciones al respecto. Colombia tiene fábricas de cocaína donde hacen cocaína. ¿Desmantelaría esas fábricas de cocaína? Me enorgullecería hacerlo personalmente. No he dicho que lo vaya a hacer, pero me enorgullecería hacerlo porque vamos a salvar a millones de vidas. Pues este pronunciamiento se da después de una decisión del Departamento de Estado que sin duda aumenta la tensión entre el régimen de Venezuela y Estados Unidos. Designará al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero. Roberto, el punto clave aquí es que para el gobierno Trump el líder de esa agrupación es Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. En respuesta a Noticias RCN, el Departamento de Estado reitera que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, que será designado organización terrorista por el Departamento de Estado el 24 de noviembre. Insisten en que otros altos cargos del régimen de Venezuela estarían implicados en la distribución de droga a través de ese país y que tanto el ejército como la inteligencia y los poderes legislativo y judicial están corrompidos por el Cartel de los Soles. En esa misma respuesta, también acusan a Maduro de ser el responsable del terrorismo en la región. Toda la información en la siguiente nota. El Departamento de Estado está a solo días de designar oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. En respuesta a Noticias RCN, un funcionario del Departamento de Estado reiteró qué papel juega Nicolás Maduro en esa agrupación. Como líder del Cartel de los Soles, Maduro es responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por otras organizaciones terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. En el pronunciamiento explicó además los riesgos que acarrea realizar transacciones con integrantes de este cartel. Las personas y entidades que proporcionen apoyo material o recursos al Cartel de los Soles podrían enfrentar cargos penales y la inadmisibilidad o expulsión de los Estados Unidos. Esta decisión llega luego de que en julio el Departamento del Tesoro sancionara al Cartel de los Soles como organización terrorista especialmente designada. Cuando el Tesoro tiene, con su designación solamente implica las transacciones financieras, pero con el Departamento del Estado tiene más herramientas que el gobierno puede usar para combatir este grupo afuera de solamente los mecanismos financieros. Esta medida tendrá efecto a partir del 24 de noviembre. Por cierto que el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció en los mismos términos, acusando a Maduro también de promover el terrorismo
en el hemisferio occidental. La información desde Washington para Noticias RCN. Feliz noche. Igualmente para usted, Roberto, gracias. Cambiamos de tema porque alias El Viejo es uno de los hombres vinculados con el asesinato de Miguel Uribe. Pues al momento de su captura, El Viejo tenía un celular. Esta noche, Oscar Ramírez les va a revelar algunas fotos que había en ese teléfono. A pesar de que en audiencia Simeón Pérez Marroquín no aceptó los cargos con los que la Fiscalía lo relacionó con el magnicidio de Miguel Uribe, Noticias RCN conoció parte de la información que fue hallada en el teléfono celular que le incautaron el día que fue capturado. Alias El Viejo o Tulio sostuvo conversaciones con Catherine Martínez, la mujer que llevó el arma homicida, para coordinar su escape al departamento del Caquetá, donde supuestamente iba a recibir capacitación en francotirador y manejo de drones. Así lo demuestra esta conversación en poder de la Fiscalía, con la que se comprobaría su relación con una de las capturadas. Hola, jefe. Habla con su mejor trabajadora. Señora, buenos días, ¿cómo va? Bien. Cuando llegue a Florencia se hospeda en un hotel mientras la recogen. ¿Mañana o hoy? En la tarde. En el bus, lo llamo cuando llegue, jefe. ¿Es peligroso? No, tranquila, que es una ciudad grande. Pero además, dentro de este teléfono celular aparece una fotografía de Miguel Uribe una semana antes del atentado en su contra, elemento que probaría los seguimientos que habría hecho alias El Viejo al político, a quien tuvo a escasos metros. También los peritos lograron extraer otra foto, pero esta vez de quien sería Catherine Martínez en un baño, exhibiendo el arma que ella misma entregaría al menor para cometer el homicidio. Con la captura de 9 personas relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe, la de Simeón Pérez Marroquín se convierte en una ficha clave del rompecabezas judicial, pues sería el hombre que tendría contacto directo con la organización que ordenó el crimen y que reforzaría la hipótesis de que se trata de la segunda Marquetalia. Y mucha atención porque es delicada la situación de orden público en Cali. Las autoridades acaban de confirmar la explosión de otra granada en un CAI de la policía en el oriente de la ciudad. Este hecho se suma a varios ataques con explosivos durante este fin de semana. Incluso activaron el bloque de búsqueda con una recompensa de hasta 400 millones de pesos. En menos de 48 horas, varios puntos de Cali fueron blanco de hostigamiento por parte de terroristas. Un artefacto explosivo fue lanzado contra el CAI del barrio Charco Azul por hombres en motocicleta. No se reportan personas lesionadas, pero un perro que estaba en el lugar resultó herido. Cuatro personas resultaron lesionadas, 2 uniformados de la policía junto a 2 civiles, tras un ataque con explosivos en el barrio Los Mangos. Fue lanzado por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta. En este momento nuestras unidades de inteligencia, investigación criminal y el bloque de búsqueda vienen aunando todos los esfuerzos para lograr la ubicación y captura de estos sujetos. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en las investigaciones y esclarecer lo sucedido, garantizando que estos hechos no queden en la impunidad. Fueron 3 las explosiones y un ataque fue frustrado al no detonar una granada de fragmentación. Las autoridades permanecen en alerta y ofrecen una recompensa de hasta 400 millones para quien brinde información sobre posibles nuevos ataques. Pues esta situación se da en medio de un año que cierra con cifras en rojo en materia de orden público. Y ojo, no lo estamos diciendo nosotros, sino varios informes de organizaciones internacionales y los alcaldes de las mismas ciudades. Es más, las cifras dicen que este sería el peor año de la década en materia de inseguridad. Colombia vive una compleja crisis de orden público por cuenta del actuar criminal y terrorista de los grupos armados. De hecho, el 2025 será, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, el peor año de la última década en consecuencias humanitarias por el conflicto armado que vive el país. Así lo respaldan las cifras. Este año se registraron 145% más de personas fallecidas por artefactos explosivos que el año 2024. 343% más de personas fallecidas y heridas por explosiones controladas en atentados terroristas, 169% más de confinamientos que el 2024 y 117% más de desplazamientos. Los grupos armados ilegales se han fortalecido y han expandido y consolidado su control territorial. La política de paz total, lejos de generar resultados concretos y desarmar organizaciones criminales, ha sido aprovechada por estas para reorganizarse, reclutar,
fortalecer sus medios, fortalecer sus tácticas, aumentar su capacidad ofensiva. La situación es tan compleja que en ciudades en donde nunca se registraba una acción terrorista, ahora vieron el actuar de los grupos criminales. Y nosotros no entendemos cómo es que durante tiempo estaban presentes en el lugar, supuestamente haciendo inteligencia del lugar para preparar el atentado, como en un taller de Tunja. Estaban durante tiempo preparando la volqueta, comprando tubos, cortando, soldando, y nadie se dio cuenta. Y ni siquiera los mismos mandatarios se salvan de los terroristas. Yo tengo constantes amenazas por parte de grupos delincuenciales organizados. Lo cierto es que en regiones apartadas y en departamentos como Cauca, Chocó, Guaviare, Caquetá, Arauca, norte de Santander, entre otros, sus poblaciones lo único que piden, eso sí, a gritos, es que la paz llegue a sus territorios. Desde extorsión, pasando por maltrato psicológico y acoso. Así son de graves las denuncias que hay contra Luis Eduardo González, el actual presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá. Hoy Paula Sabogal nos trae los testimonios de quienes hacen las denuncias. Son muy graves las denuncias que reposan en Fiscalía y autoridades distritales en contra de Luis Eduardo González Ramírez, actual presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, por presuntas actuaciones contrarias a la ley y presuntos comportamientos inadecuados en su rol como entrenador y presidente de la Liga. Los documentos formales radicados por las presuntas víctimas narran supuestos hechos de extorsión, acoso, maltrato psicológico y conductas inapropiadas con menores de edad. Empezaron a evidenciar muchas irregularidades en cuanto a esto. Adicional, el maltrato en cuanto a palabras soeces y cosas que realmente no eran buenas para los niños, entonces por eso se empezó como con este tema de poder dar a conocer a la luz de lo que estaba sucediendo en cuanto al entrenador. Las presuntas víctimas y sus familias afirman haber presentado estas denuncias con pruebas fotográficas y en video. En uno de estos se ve a quien sería el presidente de la liga indicándole presuntamente a uno de sus estudiantes que debe cambiarse de ropa frente a él. En otras grabaciones y transmisiones en vivo queda registrado el lenguaje soez y grosero que en múltiples ocasiones el señor Luis Eduardo González presuntamente utilizaba para referirse a los deportistas. Cállese, hijo de... Por eso se echa acá. Así como presuntos comportamientos agresivos que en palabras de los padres de familia no son normales en un entrenador. Ya llegó el punto en el que uno de los niños se sentía muy incómodo porque le decía que tenía que salir a cenar con él, tenía que ir a desayunar con él, que si no lo hacía que entonces no había comida para él, que si no salía pues entonces que ya vinieron las represalias que no iba a jugar. Deportistas que en años anteriores se formaron en la liga y que tuvieron como entrenador a Luis Eduardo González confirman haber sido víctimas de estos presuntos comportamientos que pasan al parecer por el maltrato verbal y represalias. Claramente es un actuar de él que siempre ha tenido con los jóvenes y con nosotras las mujeres también. Esa era una de las herramientas que más utiliza con los chicos, de pronto que para llevarlos les decía, pues bueno, ellos ya tenían sus evidencias y demás, que si no los acompañaba o cosas no iban a ser parte del proceso. Para con nosotras o conmigo, pues yo lo viví todo el tiempo, era que si no íbamos o cumplíamos, digamos, las cosas que él nos pedía, pues nos iban a quitar el apoyo y nos iba a sacar del proceso de selección Bogotá. En las denuncias se describen presuntos actos reiterados de abuso de autoridad, como el cobro de porcentajes sobre incentivos económicos. Él cobraba, digamos, dineros para la participación, decir que, por ejemplo, para participar en un torneo había que dar pues cierta cantidad de dinero para poder, digamos, ir, pues que en su caso que si no se pagaba, no irían los niños, digamos, a participar en estos torneos, en dichos torneos. En el 2023 empecé con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de acá de Bogotá a recibir un reconocimiento y tomó como esa manera de tener el cargo y digamos, abusar de nuestra ignorancia y demás para pedirnos a nosotros una parte de nuestro apoyo. En la ciudad hay varias voces que exigen acciones preventivas mientras se lleva a cabo la investigación y el proceso. Tenemos que pedirle a las entidades, el IDRD, al Ministerio del Deporte, a la Fiscalía General de la Nación, que no subestime ninguna denuncia, que todas las denuncias de los menores y de los padres de familia que han venido aquí al Consejo de Bogotá a buscarnos sean tenidas en cuenta y comience una investigación. Pues como corresponde, buscamos tanto al señor González como al IDRD. Y aquí las respuestas. Noticias RCN contactó formalmente al presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, Luis Eduardo González, para que se pronunciara sobre las denuncias en su contra. Parado ante cualquier situación de difamación, calumnia o panfletos que estén circulando. ¿Sabe qué tiene que ver los entrenadores? Yo sé cómo es el tema.
pero no me inmuto porque en este momento tengo que colocar situaciones y defender situaciones mucho más importantes que hablar con comentarios de pasillo. González insiste en que las acusaciones en su contra no tienen fundamento y que su trabajo como entrenador y presidente durante varias décadas en la liga habla por sí solo de su carrera. Yo llevo desde el año 2000 apoyando el deporte oficial. Llevo exactamente 24 años viajando con todas las categorías, con todos los niños, con las damas, femenino y masculino, y a la fecha no tengo una queja de un padre de familia que haya viajado con nosotros, ni tengo un llamado a atención, ni tengo denuncias, no tengo nada. Por su parte, el IDRD emitió un comunicado en el que asegura que el instituto adelantó espacios de escucha para recibir las denuncias y activó los mecanismos institucionales de atención y acompañamiento previstos para estos casos. De igual manera, el instituto recibió reportes de entrenadores de la disciplina, quienes pusieron en conocimiento hechos adicionales. En consecuencia, el IDRD adoptó medidas de protección orientadas a garantizar condiciones seguras en sus espacios de trabajo y en su relación con la liga, además de ofrecerles orientación jurídica y mantener la articulación con las instancias competentes. 721. Si el Canal del Dique es uno de los proyectos de ambiente y también de infraestructura más grandes del país, ¿por qué el gobierno no giró casi $500 millones al contratista? Esta noche nuestro jefe de emisión, Juan Camilo Ramírez, nos explica los riesgos que el retraso de los pagos trae para 3 departamentos. Primero, un poco de contexto para entender la importancia del proyecto del Canal del Dique. Imagínense que Colombia es una casa. Pues el Canal del Dique sería el equivalente a una de las principales tuberías de la casa. Conecta el río Magdalena con el mar y es el encargado de que el agua no se estanque y evitar inundaciones en 3 departamentos. La deuda del gobierno con la concesión hoy ya supera los 500.000 millones de pesos y un aplazamiento del proyecto traería consecuencias muy graves. Porque estaría llevando a la suspensión de las obras de dragado, lo que pondría en serio riesgo de inundaciones a las poblaciones ribereñas. Y segundo, porque afectaría directamente la navegación fluvial. Y es que justamente uno de los puntos clave del proyecto es evitar inundaciones en 3 departamentos: Bolívar, Atlántico y Sucre. Poniendo en riesgo la estabilidad ambiental del canal y más de 19 municipios, 3 departamentos, 1,5 millones de personas. Es una obra que los habitantes de los municipios aledaños llevan muchos años esperando. Esto nos decían, por ejemplo, en 2023. Todavía es un corregimiento hermoso, con una hermosa ciénaga alimentada por el Canal del Dique. Los recursos que el gobierno Petro no pagó corresponden a las labores de dragado, mantenimiento y cuidado ambiental. Estos recursos debieron haberse incorporado en 2025 para dar su marcha normal a todo este proyecto que busca generar unas condiciones de restauración ambiental en toda su área de influencia. La inversión del proyecto supera los 3 billones de pesos. Es considerado uno de los más ambiciosos del país. Siete de la noche, 33 minutos. Agentes federales adelantaron una redada en la ciudad de San Antonio, en Texas, Estados Unidos. Capturaron a más de 140 migrantes indocumentados procedentes de Venezuela, Honduras, México y otros países de Sudamérica. Según las autoridades, el operativo desarticuló una presencia criminal del Tren de Aragua en territorio estadounidense. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos para establecer una fuerza de estabilización en la Franja de Gaza. La iniciativa autoriza el despliegue temporal hasta fines de 2027 y buscará mantener la seguridad en el enclave, además de participar en la desmilitarización y el desarme de Hamas. El texto tuvo 13 votos a favor y 2 abstenciones, la de Rusia y China. Por su parte, Hamas rechazó la aprobación. Y hay opiniones divididas en Chile ante la expectativa por la segunda vuelta presidencial prevista para el 14 de diciembre. Janet Jara y José Antonio Kast se disputarán el poder en una contienda en la que la izquierda y la derecha medirán sus fuerzas. Estas son algunas de las percepciones que hay entre los chilenos tras la jornada de ayer y los resultados de los comicios. Habría preferido que hubiera habido una primera vuelta de la derecha. Una desilusión grande porque tenía todas mis esperanzas en Janet Jara, que iba a ganar por más. Ganamos, pero muy poquito, un margen muy estrecho, por lo tanto lo más probable es que el esfuerzo para la segunda vuelta no nos dé el resultado que queremos.
informativo Reporteritos Colgate recorrerá Colombia, contándote noticias en salud oral. Espéralo en RCN y en las cuentas de Colgate, porque se vienen muchas sonrisas. Vamos ahora con la primera historia positiva de la noche. Jonathan no la ha tenido fácil y cuando les digo esto es porque pasó 3 años viviendo en las calles. Sin embargo, hoy su historia cambió, se propuso salir adelante y esta noche Marcela Tunjo nos cuenta por qué él no tiene límites. La vida de Jonathan Vergara no ha sido fácil. El crecer en un entorno donde la violencia y las sustancias psicoactivas son el pan de cada día lo llevaron a tomar decisiones erróneas. Desde muy niño, pues tuve la desagradable oportunidad de tocar fondo con el tema del consumo, de conocer pues vivencias que no eran. Cursó hasta 9º grado en una institución educativa en Bogotá, dejando de lado el estudio por una recaída en el consumo de drogas que lo llevó a vivir en las calles de la capital del país durante 3 años. Caigo en las drogas pues por temas de complejidad y pues no me sentía bien, la verdad. Pese a la ayuda constante de su familia, Jonathan cuenta que su batalla más grande ha sido contra las sustancias psicoactivas. Sin embargo, en el proceso de 12 años que lleva en recuperación, Dios le puso a Laura un ángel en el camino. Me subo a un bus, ella pues se interesa en lo que yo digo, en lo que expreso en el bus. Me doy cuenta que es una persona que empieza a salir, por decirlo, del lodo. Empieza a intentar mejorar, ayudar a su mamá, a sus familiares, tiene metas, tiene sueños. En el año 2023 tomó una decisión que definió el rumbo y su propósito de vida. Me sentía muy solo un 31 de diciembre. Digo, este no es mi camino, no es mi mundo, no es lo que yo quiero para mi vida. En ese entonces conoció el programa Cipreia. Allí terminó de cursar su bachillerato y hoy es el mejor ICFES de Bogotá en la modalidad educación flexible. Es una persona disciplinada que logra descubrir en este proceso de Cipreia no solamente su gran capacidad para poder aprender los contenidos, sino una serie de habilidades blandas que le permiten a él llegar muy lejos en términos de su puntaje. Era una persona hiperactiva y pues la verdad me gustaba como centrarme mucho en temas educativos. Jonathan sueña con llegar a la universidad, quiere estudiar ciencias ambientales y ecología. Su propósito es claro, aportar su granito de arena para salvar el planeta. Las conversaciones de país no son solo entre expertos, también nacen en cada uno de los colombianos, en quienes trabajan cada día y merecen ser escuchados. Por eso, creemos en los espacios donde las voces del país hacen las preguntas que importan, porque en Tribuna RCN, el debate lo hace la gente, lo haces tú. Descarga la app del canal RCN o entra a noticiasrcn.com. Este miércoles 19 de noviembre a las 5 de la tarde, conoce y escucha a los precandidatos de La Fuerza de las Regiones. Tribuna RCN. Firmes con la democracia. 7 de la noche, 44 minutos. Avanzamos con más información porque las autoridades en distintas zonas del país avanzan en importantes golpes contra estructuras criminales, con 3 capturas que involucran desde redes internacionales hasta grupos armados. En Cali fue detenido un ciudadano francés con circular roja de Interpol, señalado de utilizar un gimnasio como fachada para ocultar grandes sumas de dinero provenientes de delitos en Europa. Según la investigación, movía cuantiosos recursos a través de agencias internacionales. En Barranquilla fueron capturados 2 presuntos integrantes de una organización que modificaba contenedores para enviar cocaína a Europa. Los containers eran adaptados con caletas y enviados desde el puerto hacia España y los Países Bajos. Alias El Gordo y alias Luxury fueron imputados por tráfico agravado de estupefacientes. Y en Yormala, Antioquia, cayó alias Richard, señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC y presunto responsable del crimen del concejal Juan Camilo Espinosa. Las autoridades le atribuyen al menos 14 homicidios y experiencia en la instalación de artefactos explosivos.
Linda noche, Juli, también para usted. Hablemos ahora de historias y comencemos con la de un hombre que no se dejó vencer, que convirtió la adversidad en impulso. Hoy les presentamos a Juan José Floriano, mejor conocido como Mocho Man. Juan José Floriano, como él mismo se autodenomina Mocho Man, es para su familia y para quienes lo siguen, mucho man. Un hombre cuya vida se ha transformado en un ejemplo de valentía, disciplina y segundas oportunidades. A Juan José nada le ha quedado fácil. A los 16 años ingresó al ejército y años después, víctima de una mina antipersona, perdió sus 2 brazos, una pierna y parte de la audición y la visión de un ojo. Su historia pudo terminar ahí, pero él decidió escribir otra completamente diferente. Fue de muchas dudas, realmente de miedo, porque sin manos, ¿cómo se monta una bicicleta? Se dice, ¿cómo me puedo montar una bicicleta si no tengo manos, si no tengo una pierna, no veo por un ojo, no escucho bien? Entonces, como que en ese primer momento hay muchas dudas. Ese miedo, sin embargo, terminó convirtiéndose en impulso. Era muy curioso porque no teníamos frenos, entonces lo que hacíamos era amarrar mis brazos al manubrio y la bicicleta sin freno, no sabíamos cómo adaptar un freno. No había cómo, y además yo buscaba en internet cómo adaptar un freno para alguien que no tenga manos, pues no se encuentra. El proceso no fue rápido ni fácil. Aceptar su nuevo cuerpo y aprender a vivir con él fue una batalla profunda, acompañada por su familia, médicos y terapeutas. No es fácil enfrentarse uno a vivir sin parte del cuerpo. O sea, no es un proceso que digamos que uno lo acepta, o en mi caso que lo acepté al otro día o a los 3 días, no. Yo creo que todo cambia cuando encuentro una razón para vivir, cuando encuentro un propósito y quiero hacer cosas diferentes. Hoy, Mocho Man no solo es atleta paralímpico, es conferencista, inspiración y un referente de resiliencia. Su mensaje siempre va más allá del deporte. Lo que esto significa es inspiración, motivación, y lo que trato siempre de mostrarle a las personas en mis conferencias o a los lugares donde voy, que no nos podemos quedar como víctimas. Juan José pedalea con el cuerpo que tiene y la fuerza que eligió construir. No compite contra otros, sino contra sus propios límites. Y cada meta alcanzada, ya sea en una ruta, un fondo o una conferencia, demuestra por qué para muchos él no es Mocho Man, sino mucho man. Alguien cuya historia de vida muestra que cuando se encuentra un propósito, el cuerpo deja de ser una excusa y se convierte en una herramienta. Tremenda historia, toda la razón, es Mucho Man. Y la que viene es protagonizada por Nidia Ariza. Esta mujer ha encontrado en el ritmo y la danza su verdadera voz, superando las barreras del autismo. La música hoy es su refugio y Yuli Castillo es quien nos cuenta la historia. Dicen que la música es capaz de llegar a lugares donde las palabras no alcanzan. Para Nidia Ariza Vargas, esa frase no es una metáfora, es una verdad que transformó su vida. Nidia tiene 42 años, vive con autismo y déficit cognitivo. Su proceso cambió cuando llegó a la Fundación Armonía Diversa, que la ha acompañado desde hace 4 años y la ha convertido en uno de los rostros más queridos en las redes sociales. Que la gente visibilice a las personas con discapacidad y que las pueda reconocer por su talento y no porque, entre comillas, son enfermos, que no pueden. Ella no necesita muchas palabras, prefiere la calma, las distancias amables, los gestos que hablan bajito. A veces su cuerpo le exige más de lo que quisiera, pero aún así se mueve, intenta, insiste y cuando lo logra, aplaude con fuerza, celebrando un pequeño triunfo que solo ella entiende. Ella ya no quiere estar sola. O sea, ese miedo que ella tenía como que se lo rompió, ¿sí? Yo creo que la música salvó a Nidia. El camino no ha sido fácil. Que la gente no lo vea a uno como lo ve como un bicho raro, no sé. O sea, no como lo que lo rechazan a uno. Pero Nidia no camina sola. A su lado hay un grupo de compañeros que la quieren y la acompañan. Son jóvenes y adultos con diferentes condiciones, pero comparten algo en común, las ganas de crecer, de aprender y de soñar sin límites.
a pesar de nuestra condición, somos capaces de hacer felices al mundo y al profesor que nos quiere mucho. Ríen, cantan, se animan unos a otros y en ese ambiente de alegría ha encontrado una familia. Romper ese miedo y creer en sus hijos, porque eso pasa muchas veces. La principal trama que encuentran las personas con discapacidad es de la familia. Rápida, velocidad, dale, dale. Ay, Dios mío, Nidia. Nidia, uno por uno, Nidia, pero... Hoy Nidia avanza a su ritmo, con pasos pequeños pero llenos de significado. La música le abrió un camino y ella lo transita a su manera, recordándonos que la transformación más profunda no siempre necesita de palabras. Un saludo a toda la gente de Noticias RCN. Un abrazo. Si por el centro llueve, por la derecha no escampa. Parece que lo único que los une a todos ellos es la división. Con los trazos del mundo de Vlado llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN este lunes festivo. Los invitamos a que se queden con nuestra programación. Ya llega MasterChef Celebrity y a continuación un nuevo capítulo de Retrato Hablado. Mañana a las 5:30, nuestra primera emisión de Noticias. No se la pierdan. Feliz noche.